¿Cómo están, estimados alumnos y alumnas? Continuando con las clases, entramos a la semana número 2, donde vamos a vislumbrar todavía aspectos históricos en cuanto a los municipios o municipalidades y a los gobiernos regionales. Vamos a ver las experiencias nacionales sobre regionalización. Ya vimos algunos aspectos históricos, incluso en cuanto a las municipalidades. Ahora nos toca respecto a las regiones. Entonces vamos a ver. La regionalización en nuestro país, con fines de desarrollo, obviamente, se inició en 1987, ¿ya? Después de la publicación de la Ley de Bases de la Regionalización del Perú. Hasta 1990 ya se habían organizado 12 regiones, quedando por decidir solamente Lima Metropolitana. Nos dicen, eso es de manera general, nos dice que una vez conquistado el imperio de los incas, se organizó el territorio en gobernaciones. Primero, y luego se estableció el virreinato del Perú, obviamente a través de las audiencias y los corregimientos de 1542 y 1565. En 1782 se crearon las intendencias y en 1784 los partidos judiciales. Al año de 1784, el espacio ocupado por el Perú actual estaba dividido en 7 intendencias, subdivididas por partidos o en partidos, y estos a su vez en cabildos. Las intendencias fueron las siguientes. Esto es a raíz de la historia. Arequipa, que comprendía todo el sector de la costa sur peruana. ¿Quiénes estaban acá? Estaba Arequipa, Moquegua, Arica y Tarapacá. Recordemos que todavía estos espacios geográficos no habían sido perdidos por el Perú. Cusco, que comprendía los actuales departamentos de Cusco y Apurímac. Huamanga, que comprendía Ayacucho y la provincia de Andahuaylas. Huancavelica, que comprendía el departamento de Huancavelica también. Lima, que comprendía los territorios actuales de Lima, excepto Cajatambo, y el sector occidental del departamento de Ancash. Tarma, que comprendía Tarma, Huánuco, Huamalíes, Huaylas y Cajatambo. Trujillo, que comprendía Trujillo, Cajamarca, Chachapoyas, Lambayeque y Piura. Posteriormente, en 1796 se reincorporó al Perú la Intendencia de Puno, que pertenecía al Virreinato de Buenos Aires, es decir, a otra gobernación. Esto, recordemos, es en 1784. Experiencias nacionales sobre la regionalización. A ver, veamos. Al independizarse el Perú de España, se cambiaron los nombres a las circunscripciones político-administrativas, pero se mantuvieron en algunos casos casi intactos sus límites, hasta la fecha. Algunos han variado, según se dice. Las intendencias dieron lugar a los departamentos. Al iniciarse la guerra por la independencia, la demarcación política del Perú se ceñía al artículo 11 de la Constitución de 1812, ya jurada en España por el rey VII. Obviamente estábamos regidos por la monarquía de ese país, en virtud de la cual se había dado la Real Orden del 31 de enero de 1821. Esto es un aspecto histórico. San Martín, al declarar la independencia del Perú, el 28 de julio de 1821 en Huaura, dio un reglamento provisional que reconocía como departamentos A. Veamos, esto ya es en 1821, lo anterior era del año de 1796, es decir, después de la independencia.
Vamos a ver. Estaba Trujillo, que comprendía al mismo Trujillo, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Huamachuco, Patás y Chachapoyas. Estaba Tarma, con Huancayo, Jauja, Pasco y Tarma. Huaylas, que estaba con Huaylas, Cajatambo, Guamalíes, Conchucos y Huánuco. Y en la parte de la costa, que estaba el Santa, Chanca y Canta. Luego, el 4 de agosto del mismo año, se creó el departamento de la capital, formada por Lima, donde estaba Cañete, Yauyos, Huarochirí. Bueno, esa parte no se puede ver. Estos 5 departamentos fueron ampliados a 11 en el año de 1822. De ahí estuvieron Arequipa, Cusco, Huaylas, Huamanga, Huancavelica, La Costa, Trujillo, Lima, Maynas y Quijos. ¿Sí? Maynas y Quijos. Puno y último Tarma. Los 7 departamentos se mantuvieron hasta 1834, bueno, volviendo a esa primera subdivisión, en que se agregó un departamento más. En 1850 se regresó a los 11 departamentos con 64 provincias, más 2 provincias litorales, el Callao y Piura, y 613 distritos. Desde ese año hasta 1985, ya un buen tiempo después, el Perú, el Perú estuvo dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional del Callao. La presión de los pueblos al interior dio lugar a que en 1873 se aprobara una ley que restablecía los órganos del manejo departamental con el nombre de consejos departamentales y municipales, que a diferencia de las juntas, estos tenían atribuciones de administración económica que les permitió atender algunos equipamientos de los centros urbanos y algunos caminos vecinales, especialmente de la costa. Ya esto es una cuestión de política. La Constitución de 1920 estableció otras regiones. Vayamos a la Constitución de 1920. Norte, Centro y Sur, con sus respectivos congresos regionales. En 1932 se propuso 12 regiones en base a los departamentos, más 3 territorios nacionales y la ciudad capital. Estas regiones fueron propuestas, ¿no? Tumbes, Piura, en la provincia de Jaén, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, La Libertad, Ancash, Loreto San Martín, Huánuco, Junín, Ayacucho, Huancavelica, Lea, así está, Cusco, Apurímac, Arequipa, Puno y Moquegua. La regionalización de 1980. Se aceptó, nos dice, que en el año de 1980, una propuesta del INP, del Instituto Nacional de Planificación, que divide el país en 12 regiones, que son las siguientes. Nuevamente, ¿no? O sea, seguimos con esa idea. La región Grau, la región nororiental Marañón, región La Libertad San Martín, después dividida en La Libertad y San Martín, que ahora son distintas, la región Chavín, la región amazónica, perdón, la región Amazonas, la región Ucayali, la región Andrés Avelino Cáceres, región Libertadores, Guari, región Inca, región Arequipa, región José Carlos Mariátegui y la región Lima Callao. Las 11 ya creadas en sus respectivas años, ¿sí? Y obviamente después de un marco normativo. Entonces, esta propuesta
de regionalización, esta que vemos, es la última que podríamos decir se mantuvo, ¿sí? En 1980. Y fue a través de los años 88 y 89 donde fueron creadas, dentro del aspecto abstracto, ¿no? Y el aspecto, recuerden que las normas jurídicas son abstractas, entonces dentro del aspecto normativo abstracto, porque todavía no se había aplicado prácticamente. ¿Qué pasó después? Veamos que la Constitución de 1993 debilitó legalmente el poder de los gobiernos regionales, reforzando en cambio a los gobiernos municipales. Si bien acepta que la descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país, restablece la vigencia de los departamentos. Entonces ya nos olvidamos ahí de esa ley de bases de la regionalización, ¿sí? Y nuevamente venimos a conocernos con el nombre de departamentos. Las municipalidades tienen competencia no solo para administrar la economía local y las provenientes del gobierno central, sino para planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes. Obviamente, eso es lo que establece por norma. Es decir, con ello desaparecen los programas de desarrollo microrregional y también las microregiones y subregiones que se establecieron en la década de los 80. Es decir, todo esto se fue al agua. Entonces veamos lo siguiente. Después de esto se mantuvo la idea de la descentralización. Uno de los primeros hitos del proceso fue el desarrollo del marco legal que le diera la viabilidad, ya que hasta la fecha nada podemos ver. Bueno, en parte de repente, ¿no? Pero que no es trascendental. La siguiente línea del tiempo demarca hitos importantes. A ver, veamos. En el año 2002, Ley de la Reforma Constitucional, Ley de Elecciones de Gobiernos Regionales, Ley de Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. ¿Ya? Ahí ya le cambiamos de nomenclatura. Gobiernos regionales, ¿sí? Pero la Constitución sigue diciendo departamentos. Entonces, gobiernos regionales que aplican obviamente sus funciones dentro de la competencia de la región, obviamente dentro del territorio regional. En el 2003 se crea la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley del Marco del Presupuesto Participativo, ya haciendo mención a distintos procesos o procedimientos de índole económica, que obviamente conllevan a la repartición de los recursos que tiene el Estado. Está la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, ¿sí? A efectos de que se le pueda dotar de recursos, a efectos de que las municipalidades puedan ejecutar obras. En el 2004 está el decreto legislativo número 955, que establece la descentralización fiscal, ley del sistema de acreditación de los gobiernos regionales y locales, ley de incentivos para la integración y conformación de regiones. Por así decirlo, aquellas leyes que coadyuvaron, obviamente, en el fortalecimiento, ¿sí? Pero no me lo dice, fortalecimiento nada más. 2005, bueno, no pasó nada. El 2007, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, desde el 2002, el 2003, hasta la fecha, no vemos cambio relevante en cuanto al proceso de descentralización y de regionalización en el contexto, obviamente, nacional. Ahora veamos el marco normativo del proceso de descentralización. Ya lo pudimos ver a través de la primera clase, también vimos acá algunos aspectos normativos. Entonces, leyes de desarrollo constitucional, tenemos la ley del procedimiento administrativo, ¿no? Que establece un marco respecto a las competencias y validez de los actos en las entidades públicas, que estas son aplicadas obviamente de forma descentralizada, ¿sí? Aplicables en entidades municipales, tanto distritales como provinciales y así como regionales. Ley de bases de la descentralización, ¿sí? La ley 27783 contiene regulación sobre
descentralizaciones de gobiernos regionales y gobiernos locales. Recordemos que esta ley incluso modificó la Constitución, pero que de una u otra forma no le generaron, ¿no?, cierta autonomía, que es como lo que se pretende. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, que establece las competencias de las municipalidades, obviamente dentro del contexto territorial, del cual mantienen su competencia o ejercen, ¿no?, sus funciones o atribuciones. Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, Ley 28273, que fija procesos para que sea efectiva la transferencia de funciones sectoriales, incluidos el personal, acervo documentario, recursos presupuestales y bienes muebles o inmuebles vinculados a esta. ¿Ya? Si bien es cierto, existe todavía un proceso el cual se está manteniendo en teoría, pero que en esta década, es decir, del 2010 hasta la actualidad, que son bueno, son 10 años, ¿no? Pero el último antecedente nos lleva a concluir de que son más de 10 años en los cuales no se ha avanzado nada respecto a esta descentralización. Ahora, por otro lado, existen también, y por último, las leyes sectoriales en cuanto a salud, vivienda, educación y otras, las cuales han sido conferidas o delegadas a los distintos gobiernos regionales, que si bien es cierto, mantienen cierto tipo de autonomía administrativa y funcional, pero no mantienen autonomía legal, porque obviamente las leyes todavía siguen siendo emanadas desde el gobierno nacional. Esto no significa de que debería haber leyes especiales o particulares, no, sino que debería haber leyes generales para todos los peruanos, pero en el contexto de cada región también debe de existir una individualidad respecto a algunas circunstancias que sí merecen sus particularidades. Entonces hemos visto que en la actualidad existen los gobiernos regionales, muy bien, pero que la Constitución los considera como departamentos todavía. Todavía estamos en zonas geográficas consideradas como departamentos. No podemos todavía técnicamente decir, ¿no? La región Cusco. Existe el gobierno regional, pero lo correcto debería de ser el departamento Cusco, por ejemplo, el departamento de Arequipa, el departamento de Tacna, el departamento de Amazonas, el departamento de Piura, supongamos. Entonces, a manera de conclusión y para finalizar la presente sesión, vemos de que históricamente, si bien es cierto, ha habido bastantes ideas respecto a la regionalización,